Ok, todo está bien, todo está bien, todo está rico. Todo está bien, todo está rico. Ok, bueno, buenos días, buenos días. Eh, Vamos a comenzar a estudiar el libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a estudiar hoy del versículo 1 al 6. Ok, la idea principal de esta carta de este capítulo es de que no podemos venir a Jesús en nuestros propios términos. Debemos verlo a él, verlo tal como él realmente es. Pocas personas son neutrales cuando se trata de Jesús. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una opinión diferente acerca de Jesús. Desafortunadamente, esas opiniones a menudo no están a la altura del retrato bíblico completo. Con demasiada frecuencia adoptamos un enfoque de cafetería, seleccionando aquellas partes de Jesús que nos agradan a nuestro gusto, otros aspectos de su persona y obra. Simplemente estamos haciendo eso. Jesús, un profeta que no tuvo honor. Un profeta que no tuvo honor. Vamos a empezar aquí en el libro de Marcos, capítulo 1 al 6. Mira cómo dice. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde estuvo este? ¿Dónde estuvo este? ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre su pariente y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate, Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Bueno, ¿cuándo consideras a Jesús? Solo te sorprenderá cuando consideres a Jesús, te vas a sorprender de todas las cosas que él hace. Eso es cuando él lo considere. Fíjate aquí en el versículo 1, como dice, del 1 al 3. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban y diciendo, ¿dónde estuvo tales cosas? ¿Cuál es la sabiduría que le ha sido dada? Estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, Jesús, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Bueno, Jesús deja el área alrededor del mar de Galilea y se dirige a la ciudad natal de Nazaret. Nazaret era un pueblo de ninguna parte formado por dos nadies. De ninguna parte, era un pueblo de ninguna parte y formado por ¿quién? Por dos nadies. Se estima que la población era de entre 150 a 120 de 150 a 200 habitantes. Nunca se menciona en el Antiguo Testamento. Los apócrifos o la literatura rabínica solo recibe escasa atención en el Nuevo Testamento. No es de extrañar que Natanael dijera en Juan 1:46, de Nazaret puede salir algo bueno. Hizo esta pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí vivían poquitas personas y no se conocía mucho. Una vez más,
un sábado enseñó en la sinagoga. Jesús enseñó una vez más un sábado en la sinagoga. Nuevamente el pueblo quedó asombrado de las cosas que hizo a mí, abrumado, impresionado por lo que escuchaban del hijo de José y María. Su asombro nuevamente se convirtió en escepticismo y comenzaron a discutir 5 preguntas entre ellos. Empezaron a discutir 5 preguntas entre ellos, las cuales dice, ¿de dónde sacó este hombre estas cosas? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la seguridad? ¿De qué se ha dado? ¿Qué se le ha dado? ¿Cómo se realizan estos milagros en sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José y Judá y Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Estas pretenden ser preguntas despectivas. No negaron que él estaba diciendo y haciendo estas cosas. No lo negaron. Esto hace que su rechazo sea aún más sorprendente y lo convierte en culpables. Si él obtuvo estas cosas, esta sabiduría y estos milagros de Dios, ¿de quién entonces? ¿Cómo eligen dejar la pregunta abierta? Dejaron la pregunta abierta. ¿De dónde? De Dios. Solamente de Dios podía adquirir esa sabiduría y esas cosas que estaba haciendo. Algunos atribuyeron lo que él dijo e hizo a Satanás. Algunos atribuyeron eso. En nuestros días, algunos lo atribuyen a un intelecto en genios superiores. Así, aquellos que niegan la sobrenatural, sus milagros y su resurrección, pueden aplaudir sus enseñanzas. Sus enseñanzas deberían sorprendernos, pero eso no es suficiente. Sus milagros pueden cautivarte, pero eso no es suficiente. Mira, el versículo 2, ¿no? Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde estuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? El número de milagros está creciendo. La suegra de Pedro, no se recuerda en el capítulo 1. Muchos más en Capernaum también. Un leproso, un paralítico, un hombre con una mano deforme. Muchos, otra vez, la tormenta en el mar. ¿No se recuerdan? El endemoniado era sereno. ¿Ok? La mujer que sangró. La mujer que sangró durante 12 años. ¿Y quién? Y la hija de Jairo, que había muerto. Ahí podemos ver todos los milagros que él estaba haciendo y todavía yo no creía. Su ciudad natal no niega todas estas cosas. Ellos no niegan que él hizo todo eso, pero estas cosas no lo llevan a la fe. Ellos vieron todas esas cosas y oyeron todas las cosas que Jesús hizo, pero esas cosas no lo llevaron a la fe, no tuvieron fe. Simplemente no puede reconciliar lo que él ha hecho con quien cree que debe ser. Es como si estuvieran diciendo, este es el Cristo, este que hemos conocido toda nuestra vida es el Hijo de Dios. ¿Están bromeando? Quizás no seamos capaces de explicar sus milagros, pero sabemos quién es Él. Él no es nada ni nadie. De eso estamos seguros. Ellos decían, Él no es nada ni nadie. De eso estamos seguros. Aparte de los ojos de la fe, nadie verá a Jesús tal como es realmente. Los milagros por sí solos no son suficientes. Sus milagros apuntan a Él. Son señales divinamente ordenadas que declaran en letras mayúsculas que este es el Cristo, el Hijo de Dios. Creerle y seguirlo. Sus antecedentes, no le impresionaban a ellos, pero ¿y por qué? ¿Pero qué? Sí, no le impresionaban. Miren el versículo 3, el versículo 3. No, este es el carpintero del hijo de María y hermano de Jacob, José, Judá y Simón. No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él. Ellos
los comentarios que estaban haciendo eran comentarios burlones. A su punto de vista eran unos comentarios burlones. Bueno, este no es el hijo carpintero, este no es, eran burlones. No, este es carpintero, eso no es más que un plebeyo que trabaja con sus manos, como Tectón. Él construye y repara cosas. Es un manita, un trabajador de construcción, es un hombre de hombre, sin duda. Aún así, su ocupación no es impresionante. Y ciertamente no era lo de un rabino estimado, era un obrero de principio a fin. ¿No es este el hijo de María? Quizás no sea más que una indicación de que José había muerto. Por otro lado, esto podría ser un golpe bajo al escándalo de su nacimiento. De ser así, se estaban burlando de él diciendo que era un hijo ilegítimo nacido de una ramera. Sus hermanos Jacob y José recibieron el nombre de los patriarcas. Judá y Simón recibieron sus nombres de famosos revolucionarios judíos. Aquí hay una familia que esperaba el rescate y la redención de Israel. De hecho, el Redentor estaba allí con ellos, pero lo perdieron, lo perdieron. Todo esto es para decir, si alguien supiera quién eres, nosotros debíamos saberlo. No eres nada especial, eres solo uno de nosotros, no eres nadie. Y para cómo, eras un hijo bastardo. Dios mío. La familiaridad engendrada desprecio. Al parecer, este fue el caso de Nazaret y el chico del lugar, a ser bien llamado Jesús, era demasiado común y corriente. Estamos decididos sobre este amigo. No dejaremos que la evidencia se interponga en nuestro camino y nada nos hará cambiar de opinión. Eso es lo que pensaban ellos. ¿Ok? Vámonos para el versículo 3 y 4. Cuando piensas en Jesús, cuando tú piensas en Jesús, te ofendes. Te voy a preguntarle eso ahora a ti. Cuando tú piensas en Jesús, te ofendes. Marcos capítulo 6, versículo 13 y 4. No, este es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No todos responden a Jesús de la misma manera. Pablo dice que su muerte en la cruz como nuestro sustituto es tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Eso lo dice Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, incluso antes de la cruz, aquellos que mejor conocían a Jesús encontraron que su ministerio era un escándalo. Las enseñanzas y los milagros de Jesús no producen fe automática. No producieron fe automáticamente. De hecho, ofendieron a quienes cambiaron sus pañales, quienes aprendieron el Torah y disfrutaron de la comunión de la mesa con él, y quienes en un momento le dieron abrazos y besos. Ya no, todo eso ha cambiado. A pesar de la evidencia clara, ustedes pueden rechazarlo. La palabra ofendido en el versículo 3 están escandalizando por todas estas charlas y alborotos sobre Jesús. Ofende sus sensibilidades personales. No pueden negar sus obras, no las pueden negar, no pueden negar sus obras y sus palabras. No pueden manejarla, pero no les importa, no les importa. A pesar de la abrumada evidencia, no creerán que Él es el Cristo. Él es el Hijo de ¿quién? Él es el Hijo de Dios. Ellos no quisieron creer nada de eso. Entonces, hace 2000 años pensaban, un judío de la nada ejecutado
injustamente es Salvador y el único Salvador del mundo. Imposible, imposible, de ninguna manera. Estoy ofendido. No somos los primeros en pensarlo. Eso es lo que pensaban ellos. A pesar de la proximidad, puede deshonrarlo. Jesús responde con un dicho que hizo famoso, alineándose con la tradición profética. Reconocen el corazón quebrantado su rechazo por parte de aquellos que lo conocían mejor. Aquellos que uno hubiera esperado que estuvieran con él sin importar lo que los demás dijeran o hicieran. Lo conocían, lo conocían, lo conocían, pero no podían explicarlo. Por eso fue que lo rechazaron. Y era su ciudad natal, era sus parientes, e incluso sus parientes, su propia casa votó contra él. Este profeta de Dios corre el mismo destino que muchos otros que le predicieron. Entonces, él corrió el mismo destino de muchas personas que vinieron delante de él. A veces, ¿qué sucede? A veces pensamos que tanto tiempo que alguien que ya lo apreciamos para aquellos de nosotros criados en un ambiente cristiano. Este es ciertamente un peligro siempre presente del que debemos protegernos. En cierto sentido, nunca deberíamos sentirnos cómodos con Jesús. Tampoco un tipo común y corriente que vivió hace 2000 años. Agitó las cosas durante unos años y fue clavado en cruz por su problema. Su ciudad natal se equivocó, Sus familiares, al menos por un tiempo, se equivocaron. Los líderes religiosos se equivocaron. Roma se equivocó. Y todavía hoy la gente lo malinterpreta. ¿Ok? ¿Lo ves tan como es realmente o lo llama Señor, Salvador, Maestro y Rey? Deja que Jesús establezca la agenda de tu vida, como dice, de tu muerte, lo dejas. Cuando tú consideras a Jesús, eres culpable de incredulidad. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Marcos, capítulo 6, versículo de 5 al 6. Vamos a ver lo que nos dice. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba allí, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A pesar de todo eso, él seguía enseñando, seguía haciendo lo que su papá le había dicho que hiciera. La incredulidad es una cosa que limita a Jesús. La incredulidad es algo que asombra a Jesús. Mira, ningún profeta es aceptado en su ciudad natal. Jesús diría esto en más de una ocasión. Lo dijo en Lucas, lo dijo en el libro de Juan también. Mira cómo dice en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 24. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Mira también en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 44, dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Bueno, es aplicado a ti o a mí. Puede ser un momento de tristeza y decepción. Aplicado a Jesús, es un evento de trágicas consecuencias eternas que incluso hace que nuestro Salvador se asombre ante tal incredulidad. El mismo se asombró. Todo lo que estoy haciendo, y todavía esa gente no cree. El mismo se asombró. Esta es la segunda visita registrada de Jesús y la última a su ciudad natal de Nazaret. Hasta donde sabemos, su interior regreso a casa no fue nada bien, que lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Inicialmente impresionado por su predicación, también lo podemos ver en Lucas 4, 22. El pueblo
el pueblo en el que creció se volvió contra él e intentó asesinarlo. Lo podemos ver en el mismo libro de Lucas, capítulo 4, 28, versículo 30. A pesar del trato, Jesús regresa esta vez con sus 12 apóstoles. Será un tiempo de entrenamiento doloroso. Al considerar cómo trataron a Jesús, su propia ciudad natal, su propia familia y amigos, podría ser bueno para nosotros reflexionar sobre cómo tratamos a este rey siervo y cómo respondemos a aquel que fue rechazado por aquellos que estaban seguros de saberlo. Es mejor, es de vital importancia de que veamos a Jesús como realmente es y como se revela en las escrituras, no como podríamos esperar, desear o querer que sea. Cuando piensas en Jesús, solo te sorprende cuando piensas en Jesús, solamente te sorprende cuando piensas en Jesús. Dígame, si te sorprende, porque si te sorprende cada vez que piensas en Jesús, tienes que tener mucho más fe, porque Jesús siempre ha hecho muchas cosas por todos nosotros y Jesús siempre nos ha amado. Y nosotros pudimos ver, ¿no?, como lo rechazaron en su tierra natal. Y como rechazaron a Jesús, también a muchos de nosotros nos rechazan cuando vamos a evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? De que nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús. Nosotros tenemos que hacer las cosas que Jesús hizo. A Jesús, mira, le decían mentiras, el carpintero, y Jesús seguía haciendo ¿qué? Las cosas de su papá, las cosas espirituales, las cosas que él vino a hacerle aquí en la tierra. Bueno, y una de las cosas también que quiero decirle es que ya para la semana, y la semana no, el viernes vamos a estudiar este mismo capítulo 6, y vamos a comenzar del versículo 7 al versículo 13, el viernes, no se lo pierdan, y ahí nos miramos, que tengan un bendecido día, y discúlpenme por haber llegado un poquito tarde, ¿ok? Bye, hasta luego, arrivederci.